Buenas tardes, doctor Aldo. Somos de su grupo 09 de anatomía. A continuación desarrollaremos la discusión de la clase práctica número 3 y nos corresponden los objetivos 2 y contenido 4. Lo dejamos con el moderador. Bien, primeramente, referente a la superficie lateral, ¿qué estructuras nos encontramos, compañero Isaac? Bien, en la superficie lateral del cerebro vamos a encontrar lo que es la distribución de los lóbulos cerebrales. Observamos lo que es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el occipital. De las estructuras que más resaltan, encontramos en esta estructura aquí denominada surco lateral. Este a su vez se divide en tres ramas: rama anterior, rama ascendente y rama posterior. Superior a él encontramos lo que es el surco central o surco de Rolando. Asciende oblicuamente de forma continua desde la vecindad de la fisura lateral hacia el borde superior del hemisferio. Ahora bien, referente a lo que son los lóbulos, me corresponde hablar del lóbulo temporal y del lóbulo frontal. Empezaremos hablando un poco acerca del lóbulo frontal. El lóbulo frontal ocupa toda el área por delante del surco central y arriba del surco lateral. El surco precentral es el cual es un poco profundo. También encontramos lo que son los surcos precentrales y estos a su vez representan el área motora primaria, de la corteza cerebral, surco frontal superior e inferior. También encontramos lo que son los surcos superior, el surco medial y el surco inferior. Estos pertenecen al mapa de Brodmann, a las áreas del área 9 al área 12 de la corteza prefrontal, que tiene que, con determinado de la función de esta área es respecto a la personalidad, así como también la iniciativa del juicio del individuo. El surco lateral contiene dos ramas: el área orbital, la triangular y la orbital. Estos corresponden a las áreas 44 y 45 de Brodmann, y es esta área de aquí denominada área de Broca. Muchas En gracias, el mismo, compañero. Continuando con la compañera Carolina, hablando de lóbulos y su importancia, ¿qué podríamos resaltar en cuanto a los lóbulos parietal y occipital? Compañera Carolina. Hola, buenas tardes a todos. A mí me corresponde hablar sobre el lóbulo parietal. Se dice que el lóbulo parietal tiene límites que es de superficie lateral, que son el surco central y el surco lateral. Estos se encuentran detrás de los lóbulos frontales con los lóbulos parietales. Entonces están compuestos uno encima de otro. También se encuentra en el surco lateral, que se sitúa en la parte inferior de los hemisferios del cerebro, y este delimita la frontera entre el lóbulo temporal y el parietal. Los lóbulos tienen unos surcos llamados, que es el surco postcentral, es el que separa al lóbulo frontal del parietal, y está formado por la corteza motora primaria en la parte anterior y tiene forma de somatosensorial en su parte posterior. El surco precentral es el que corre de forma paralela al surco central y es reconocido como una interrupción que se encuentra con los giros. El giro que este tiene es el giro postcentral y delimita dos surcos, que es el postcentral y el central. También hablo del lóbulo occipital,
que es el que está situado en la región posterior de la corteza cerebral. Y también se encuentra en la parte posterior de la cabeza, detrás del lóbulo parietal, por encima de donde se localiza el cerebelo. Y las funciones de este es somática y sensorial. También se encuentra en el lado del hemisferio cerebral, que es el que encargado de controlar y percibir el estímulo sensitivo en el lado derecho, controla la ubicación de los objetos que nosotros podemos observar, y en la muesca perioccipital es donde se puede observar esta división. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestra compañera Giselle, escuchamos anteriormente sobre la superficie lateral del cerebro, pero este también cuenta con una superficie medial y una basal. ¿Qué elementos podríamos resaltar de estas? Así como también, ¿qué función tiene la sustancia blanca en nuestro cerebro? Muy buenas, me toca presentar la superficie medial. La superficie medial principalmente nos pide identificar el cuerpo calloso que está aquí, ubicado en una formación de fibras nerviosas, uniendo ambos hemisferios. Del cuerpo calloso está incorporado el esplenio, el rostro pico y la rodilla. Se reconoce del giro del cíngulo situado entre el cuerpo calloso y del surco cíngulo. El lóbulo paracentral rodeado del surco central, que está aquí. El fornix rodea el tálamo y está situado anteriormente al cuerpo calloso, que está aquí. La comisura está situada por el corte inmediatamente anterior del fornix, surco hipotalámico que reconoce en dirección al acueducto cerebral. Ubicado en de la proyección triangular hipotalámica, el cual se reconoce el tuber cinereo, que está aquí, y sitúa al quiasma óptico y cuerpo mamilar. Este está localizado en el tercer ventrículo entre los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. En la superficie interior o basal, en el lóbulo frontal se presentan los giros que son los giros orbitales, el surco olfatorio y el giro recto. Toda esta zona es la circunvolución recta, que es el giro recto, la circunvoluciones arbitrarias. Aquí está ubicado el surco olfatorio y arriba del giro recto, se podría decir, está el bulto y el tracto olfatorios. Localizamos el tracto y el bulbo olfatorio. El bulbo se encuentra en posición ventral respecto de la superficie arbitraria del lóbulo frontal, conectado al tracto olfatorio por un punto de una unión central. Estarían por aquí. Situado delante de la sustancia perforada anterior. El trígono olfatorio está a partir de que se originan las estrías olfatorias medial y lateral. Entre ambos giros, el lóbulo occipitotemporal es discontinuo, a través del lateral y el medial. Se localiza el surco colateral y se nota medialmente a dicha fisura. El extremo anterior se localiza. Bien, continuando, el cerebro contiene una gran diversidad de fibras, entre ellas están las fibras de proyección. Compañera Vigil, ¿podría hablarnos un poco sobre lo que realizan estas fibras? En referencia a las fibras de proyección, su funcionamiento y nacimiento, las fibras de proyección son estos puentes que se dedican a comunicar información desde partes profundas del cerebro a las regiones corticales que están situadas en la corteza cerebral. La
La conducción y la recepción de información están a cargo de estas fibras de proyección que tienen funciones aferentes y eferentes. Esto quiere decir de que son elementos muy importantes para el transporte de datos de una región del cerebro hacia otra. Esta funciona como una especie de proyector de cine, dado que la información que manejan parte desde la corona radiada al tálamo, el fornix, los fascículos subcallosos, la cápsula interna, hasta proyectarse a regiones específicas de la corteza cerebral. Uno de los puntos más importantes de las fibras de proyección es que su complejo entramado de redes las obliga a circundar por las masas nucleares y la sustancia gris. Su alcance es tan amplio que incluso llegan a tener correlación directa con los aspectos visuales, musculares, hormonales y cognitivos, lo que indica que las fibras de proyección juegan un papel muy fundamental en el proceso psicológico del ser humano. Este mecanismo es muy necesario para la comunicación de neuronas y en tiempo real. Las fibras de proyección tienen su nacimiento en lo que es la capa o lámina profunda número 5 y 6, que específicamente se originan en las células glutamatérgicas y en las células piramidales modificadas, en las cuales tienen su mayor potencial de acción en las tareas de excitación neural. Esto nos permite tener muy en claro que la mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central son de carácter glutamatérgico, ya que al ser el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso, extiende su acción a lo largo del eje encefalomedular, permitiendo de que cuando nos enfrentamos a peligros, situaciones de riesgos, lesiones, nuestro cerebro genera mayores niveles de excitación para protegernos de amenazas externas. Y con base a esto, este tipo de estreses que podemos observar la gran velocidad de respuesta y neuroprotección de que producen las fibras de protección a nuestro bienestar. Bien, ahora que entendimos su función, ¿hay algún tipo de división o clasificación que las caracterice, compañera Alexandra? Así es. Y podemos encontrar dos tipos, los cuales pueden ser fibras de proyección motoras y fibras de irradiaciones talámicas. Las radiaciones talámicas son aquellas fibras que van desde el tálamo y se dirigen hacia la corteza. Podemos encontrar la radiación talámica anterior que se ubica en el brazo anterior de la cápsula interna. Y dos, podemos encontrar la radiación talámica media que se encuentra en el brazo posterior de la cápsula interna. Tres, la radiación talámica posterior, que esta se encarga de las conexiones entre el tálamo y la corteza. No, permíteme. Bien, continuando, compañera Carla, la función de estas fibras es vital, como bien observamos, pero ¿nos podría decir dónde están ubicadas? Sí, compañero, ya permítame. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ubicación de las fibras de proyección. Ya hablábamos un poco de lo que eran, ¿verdad?, la función, que pueden ser aferentes, que pueden ser eferentes. Entonces, pero también es necesario saber dónde se concentran estas fibras de proyección, y para eso necesitamos saber que estas fibras de las que vamos a hablar están en la sustancia blanca cerebral. Entonces, se van a clasificar dependiendo de las conexiones que tengan. Ahora, ¿dónde se concentran las fibras de proyección? Pues se concentran en la cápsula interna, que es esta que estoy señalando acá. Ahora, en este corte sagital que tenemos acá, es un corte del encéfalo, podemos ver, y les he señalado con estas líneas negras, las proyecciones de estas fibras.
Entonces, si podemos darnos cuenta, se proyectan de una forma como abanico, van como en abanico y van desde la corteza cerebral, sustancia gris, porque tienen interrelación con la sustancia gris, que es parte de la corteza cerebral, y se van a extender hasta lo que es la médula espinal. Ahora, toda esta extensión de estas fibras es a lo que vamos a conocer como la corona radiada, que es esta misma que estoy señalando acá. Ahora, las fibras aferentes y eferentes que conducen este impulso desde ya sea la corteza cerebral, penetran desde la misma en lo que son los haces radiales, entonces que convergen hacia el tronco encefálico formando lo que es la misma corona radiada. Ahora, luego, cerca de la parte rostral del encéfalo, estas fibras forman una banda compacta que es lo que es la cápsula interna. Y es esta parte que les mencionaba donde se concentran las fibras de proyección. La cápsula interna es una, como poder decirlo así, es una espesa lámina de sustancia blanca. Entonces, dentro de las partes de lo que es la cápsula interna vamos a tener brazo anterior que va a estar dividiendo dos partes importantes del cuerpo estriado, que va a ser el núcleo caudado y también va a estar dividiendo lo que es la parte del putáneo. Ahora, también vamos a tener la rodilla que va a ser la unión del brazo anterior y del brazo posterior, y el brazo posterior que va a estar medialmente al tálamo, que es esta estructura que estoy señalando, y lateralmente en el núcleo lenticular. Entonces es de esta forma que vamos a poder ubicar las fibras de proyección que se van a estar proyectando desde la corteza cerebral hasta hacia abajo, hacia la médula espinal. Bien. Si existen fibras de proyección, deben haber otros tipos, tales como lo son las fibras de asociación. ¿Qué elementos destacan en estas fibras y qué relación guardan con algunos fascículos, tales como el fascículo del cíngulo, compañera Vanessa? Como vemos ahí en la imagen, el cíngulo cerebral o giro del cíngulo o cincómolo del cíngulo que está en el área del cerebro que cumple funciones determinantes en la actividad cerebral del sistema límbico, se encuentra hacia el borde olímpico de la corteza cerebral. Envuelve parcialmente el cuerpo calloso, que es por su parte el nexo entre los dos hemisferios cerebrales, concretamente con el giro cingulado, que está delimitado por una área llamada cinsura callosa marginal o surco cingulado. La parte inferior del cíngulo cingulado se enrolla sobre sí misma, es decir, en espiral logarítmica, y resulta ser la quinta involución del área temporal del cerebro. Y también podemos mencionar dónde se encuentran esas fibras, en lo que es en la sustancia blanca del cerebro, que podemos verla ahí en la imagen también, compañera. Ahí en la imagen podemos ver lo que es la sustancia blanca cerebral. También podemos hablar sobre las fibras de asociación, que son axones mielinizadas, ubicadas justo debajo de la corteza cerebral, que están cubiertas con células gliales que trabajan para aislar y conducir impulsos muy rápidamente. También como sirven, que son las fibras de asociación, son necesarias para la conexión entre el mismo lado del cerebro y las fibras de asociación cortas, que asocian específicamente partes dentro de un lóbulo particular, como el área del Wernicke, ubicada dentro del lóbulo temporal, necesaria para la comprensión del lenguaje, y también principalmente responsable de conectar lo que es un lóbulo con otro, y las fibras de asociación larga, que son del fascículo longitudinal inferior, que hacen posible que los lóbulos temporales y el occipital se comuniquen entre sí. Pues bien, además del fascículo del cíngulo, se encuentra también el fascículo longitudinal. ¿Qué podríamos destacar de este, compañera Cecilia? Bien, como bien tú decís, existe lo que es el fascículo longitudinal, pero debemos entender que este se divide en dos, lo que es el fascículo longitudinal superior e inferior. En la imagen podemos ver cada uno de estos fascículos. Bien, el fascículo
superior se caracteriza porque es un tracto asociativo de sustancia blanca. Pero ¿qué es lo que destaca? Bien, lo que destaca es que es de largo alcance, ya que une las áreas temporoparietales, que están asociadas a lo que es la percepción con las áreas motoras y inferiores implicadas en la producción. El fascículo longitudinal inferior sabemos que es un conjunto de fibras de materia blanca. Este se encarga de lo que es interconectar regiones frontales y occipitales, pasando de forma lo que es horizontal, como podemos ver en la imagen, paralela a lo que se conoce como cuerno temporal del ventrículo lateral, y representa una de las fibras de asociación en conjunto con lo que es el cíngulo, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Bien, aparte del fascículo longitudinal, vamos a encontrar lo que es el fascículo fronto-occipital, que igualmente se divide en dos, superior e inferior. Bien, el superior se sitúa por dentro de lo que es la corona radiante, que está entre la cara inferior del cuerpo calloso. Y por último, el fascículo occipital inferior ocupa lo que es la parte inferior de la cápsula externa. Pero ¿qué son la cápsula externa? Esta tiene dos, externa y extrema. La externa es una amplia lámina vertical situada entre lo que se conoce como el núcleo lenticular y el antémuro. Y la cápsula extrema es la que está comprendida entre el antémuro y la corteza de la ínsula. Estas son sistemas de fibras mielénicas que conectan lo que es un hemisferio contralateral, que quiere decir que lo que va a hacer es conectar el lado opuesto del otro hemisferio. Esto sería mi participación y mi respuesta a tu pregunta, Brian. Bien. Compañera Hazel, una de las estructuras cerebrales relacionadas con las fibras de asociación es el cíngulo. ¿Podría hablarnos más respecto a este? Bueno, tomando en cuenta y centrándonos en la participación de nuestra compañera Vanessa, el cíngulo cerebral o giro del cíngulo en el área media del cerebro que cumple funciones determinantes en la actividad cerebral del sistema límbico. Este se encuentra hacia el borde o limbo de la corteza cerebral. Envuelve parcialmente al cuerpo calloso o corpus callosum, que es por su parte el nexo entre los dos hemisferios cerebrales. Concretamente, el giro cingulado está delimitado por un área llamada cisura callosa marginal o surco cingulado. La parte inferior del giro cingulado se enrolla sobre sí misma con forma de una espiral logarítmica y resulta ser la quinta circunvalación del área temporal del cerebro. El uncus, esta palabra en latín significa gancho debido a su forma, y la parte del giro cingulado relacionada con la corteza cerebral es denominada corteza cingulada o córtex cingulado. Pero ahora bien, ¿dónde se encuentran estas fibras? Estas fibras de asociación se encuentran en la sustancia blanca cerebral. Pero bien, ¿de qué están formadas? De axones de mielina. Las fibras de asociación son axones mielinizados ubicados justo debajo de la corteza cerebral, que están cubiertos con células gliales que trabajan para aislar y conducir impulsos muy rápidamente. Las fibras de asociación son axones mielinizados ubicados justo debajo de la corteza cerebral. Ahora bien, ¿para qué sirven? Como las fibras de asociación son necesarias para las conexiones en el mismo lado del cerebro, las fibras de asociación corta asocian específicamente partes dentro de un lóbulo particular, como el área de Wernicke, ubicada dentro del lóbulo temporal necesaria para la compresión del lenguaje. Principalmente responsables de conectar un lóbulo con otro, las fibras de asociación larga, como el fascículo longitudinal inferior, hacen posible que los lóbulos temporal y occipital se comuniquen entre sí. Esta sería mi respuesta y mi aporte a tu pregunta, compañero. Bien, continuando, también tenemos las fibras comisulares. Compañera Stephanie, ¿qué son las fibras comisulares y qué conectan estas?
Bueno, las fibras comisulares son las encargadas de conectar la corteza entre ambos hemisferios. También las fibras comisulares se localizan mayormente en lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se localiza, como lo acabo de decir, y contiene lo que son las fibras comisulares neocorticales. Pero también estas fibras se localizan en parte de la comisura anterior junto con fibras de origen no neocortical. El cuerpo calloso además es variable. ¿Por qué? ¿Y en qué? Es variable en dos formas, en su forma y en su tamaño. Entonces, es como una característica que éste adquiere. No es definido ni su forma ni su tamaño. Con respecto a lo que son las fibras comisulares se hizo un experimento en animales para verificar, podría decirse, si es cierto que estas conectan lo que son ambos hemisferios, lo cual la respuesta a este laboratorio fue verídica. ¿Por qué? Porque se pudo observar cómo inicia la conexión desde un hemisferio hasta finalizar la conexión en el otro. Entonces, ese laboratorio fue de bastante eficiencia, ya que se pudo comprobar que las fibras comisulares sí sirven para conectar lo que son los hemisferios. Además, sobre la corteza somatosensitiva primaria y el área visual primaria, cabe resaltar que en estas dos áreas no intervienen lo que son las fibras comisulares, pero no quiere decir que no tengan una forma de conexión. Estas se conectan por medio de otras fibras llamadas fibras callosas, que igual se encuentran en el cuerpo calloso. Con respecto al lóbulo temporal, el lóbulo temporal utiliza o se conecta por medio de lo que es la comisura anterior. Aquí podemos ver una imagen de una sección coronal donde podemos ver diferentes partes de lo que es el cerebro, entre ellos fascículos y cápsula, pero me voy a centrar en lo que es el cuerpo calloso. Aquí podemos ver estas líneas en celeste, que son los diferentes tipos de fibras que hay, y entre ellas se encuentran lo que son las fibras comisulares. Pues bien, ahora que ya sabemos qué son las fibras comisulares, compañera Ana Coralia, ¿podrías hablarnos un poco sobre las funciones y si hay algunas estructuras que las complementen? Por supuesto, compañero. Bien, hablando de las fibras comisulares, tenemos que, para comenzar, sus funciones básicas son que van a conectar y de esta manera van a transmitir los impulsos nerviosos desde un hemisferio del cerebro hacia el siguiente, formando y atravesando la línea media. ¿Por qué? Porque de esta manera forman una gruesa y compacta estructura, que es la que ha mencionado la compañera Stephanie, el cuerpo calloso. Durante el envejecimiento, la disminución relacionada con la edad de los tractos de las fibras comisulares que forman el tallo indican que el cuerpo calloso está muy involucrado en la memoria y en la función ejecutiva, específicamente en las fibras posteriores del cuerpo calloso, ya que estas están asociadas con la memoria episódica. Y bueno, como tú mencionabas, tenemos también algunos componentes de las fibras comisulares. Podemos observar en esta parte de acá el cuerpo calloso, la comisura salteriana, la comisura de avenular, la comisura blanca posterior y la comisura blanca anterior. Me voy a centrar principalmente en el cuerpo calloso, comisura posterior y la comisura avenular, ya que considero que son las más importantes en estos momentos. El cuerpo calloso podemos decir que tiene como función transmitir la información de un hemisferio a otro y de esta manera permitir la comunicación interhemisférica. La comisura avenular se va a encontrar entre la glándula pineal y la estría medular talámica. Es un haz de luz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media en la parte superior de la raíz del tallo pineal. Y finalmente tenemos la comisura blanca posterior. Se encuentra entre la glándula pineal y la lámina cuadrígena. Y hasta acá sería mi participación. Bien, a continuación pasaré a una compañera a realizarnos un resumen del tema. Bueno, entonces agregaría algo más yo sobre lo que son los tractos comisurales y lo que es el cuerpo calloso. Cada hemisferio cumple una función especial. El hemisferio izquierdo
y el hemisferio derecho, cada una de las cuales se asocia a una determinada región. Sin embargo, cada uno de ellos trabajan de una forma unitaria. Así podemos distinguir en cada hemisferio funciones motoras, sensitivas y de integración. Se dice que el hemisferio izquierdo es el de la creatividad, el que nos da sensaciones, que podemos tocar, recordar la música, tocar música. Y en cambio, el derecho es más que todo sobre lenguaje, signos, símbolos. Entonces, de esto nos podemos dar cuenta de la diferencia entre cada uno de los hemisferios. Bueno, pues como podemos concluir, hemos escuchado cada parte que cada compañero ha expuesto, explicándonos las diferentes funciones y diferentes definiciones que todos hemos visto sobre los hemisferios cerebrales, entre otras. Y yo solamente quiero resaltar un poco sobre los hemisferios cerebrales, que son los que se desarrollan a partir del telecéfalo, que son los que forman la parte grande del encéfalo humano, que existen dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Cada hemisferio tiene un revestimiento de sustancia gris, que como lo decían los compañeros y cada uno se tomó su tiempo explicándolo, uno de ellos mencionaba que tiene una corteza que se llama, que tiene una corteza y también tiene unas masas internas de sustancia gris que se denominan núcleos basales. Además de una cavidad que se denomina ventrículo lateral. Entre estas estructuras se localizan lo que mencionábamos que es las sustancias blancas. En cada hemisferio mencionábamos que se distinguen tres superficies laterales, la basal, medial y las limitadas, por tres bordes, dorsal, lateral y medial. Poseen dos polos frontales, el occipital, y lateralmente es prominente la punta del lóbulo temporal, o lo podemos mencionar como el polo temporal. Sabemos que el lóbulo temporal está ubicado en la superficie lateral y en la parte media, del surco lateral y por debajo, por el borde externo del hemisferio, que presentan dos surcos. Como cada uno de los compañeros se tomó el tiempo de explicarnos, pues yo solamente quise tomarme el tiempo de resaltar los puntos más importantes que cada uno de nosotros explicamos sobre los hemisferios cerebrales. Y pues yo espero que los puntos más resaltantes e importantes lo hayamos comprendido y pues la exposición haya sido de fácil comprenderla. Eso sería todo, nuestra participación, y pues espero que lo hayan comprendido y haya sido de su agrado.